Hola, ¿qué tal? De nuevo Cristian Van der Dis de www.gratificados.com de Valencia, Venezuela, comentándole acerca del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia. El informe trata, les repito, sobre el año 2007 y subraya que el conflicto armado interno, el narcotráfico y el crimen organizado continúan teniendo un peso significativo sobre la situación de derechos humanos. Al mismo tiempo, el informe destaca la persistencia de problemas estructurales en ciertos órganos del Estado. Aproximadamente el 45% de la población vive en situación de pobreza, incluyendo la mayoría de personas desplazadas, lo que impide la plena vigencia de sus derechos. Que sigue siendo un desafío la implementación de mecanismos que garanticen la seguridad de las víctimas para participar en los procesos y recibir reparaciones. Este será un tema central en 2008 si la Fiscalía da los pasos procesales que siguen a las declaraciones de los líderes paramilitares, cosa que yo acoto se ve sumamente difícil ahora que los líderes paramilitares han sido extraditados y los discos duros de sus computadoras y tarjetas de teléfonos celulares han misteriosamente desaparecido bajo la custodia del gobierno de Uribe. Tortura y uso excesivo de la fuerza. La oficina en Colombia recibió información sobre casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y uso excesivo de la fuerza atribuidos a miembros de la fuerza pública. En Antioquia y César, las quejas sostenían que algunos casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros del Ejército Nacional habían sido precedidos de torturas. Igualmente, la oficina en Colombia recibió información sobre torturas infligidas a soldados por sus superiores jerárquicos en Bogotá. La oficina también conoció casos de tortura atribuidos a miembros de la Policía Nacional ocurridos en comisarías o durante rondas policiales en Bogotá, Huila y norte de Santander. En el primero de ellos, 6 agentes de la Policía de Bogotá fueron destituidos. La oficina también recibió quejas por uso excesivo de la fuerza atribuidas particularmente a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía en Chocó y Putumayo. Se reportaron casos de maltrato atribuidos a miembros de la policía contra la población transgenerista en ejercicio de la prostitución en Bogotá, Medellín y Cali. Los niños y las niñas se encuentran en situación especialmente precaria cuando son víctimas de desplazamiento por razones vinculadas al conflicto. Se siguen registrando casos de niños y niñas gravemente afectados por minas antipersonales, actos de violencia sexual, ataques indiscriminados y actos de terrorismo. Durante derechos económicos, sociales y culturales, pobreza y desigualdad. Durante el 2007, las estadísticas oficiales, incluyendo las de pobreza, desempleo y otros indicadores socioeconómicos, fueron objeto de debate público debido a los cambios en las metodologías de medición y las restricciones al pleno acceso a los archivos planos, lo cual impidió la comparación con cifras de años anteriores. Como resultado de esta situación, la credibilidad de estas cifras fue cuestionada. Las estadísticas oficiales reflejan que aproximadamente el 45% de la población colombiana vive en situación de pobreza y el 12% en pobreza extrema. Las personas desplazadas son las más pobres entre los pobres. El coeficiente de Gini para Colombia, que es una medida de la desigualdad en el ingreso y la riqueza, es 58.6, lo que ubica al país entre los 3 más desiguales de Latinoamérica. Por consiguiente, es necesario avanzar en la identificación de los instrumentos más adecuados para valorar las condiciones de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, mediciones válidas aceptables. Esas últimas 3 palabras son acotación mía. La Defensoría del Pueblo denunció que en 2007 más de 16 millones de colombianos no tuvieron acceso al agua potable. Tampoco se ha cumplido el mandato constitucional que establece la educación gratuita y obligatoria entre los 5 y los 15 años, que comprende como mínimo 1 año de preescolar y 9 de educación básica. Por otra parte, otras normas aprobadas en 2007 dificultarán el reconocimiento de derechos de propiedad a la población desplazada en áreas rurales.
La alta comisionada insta al Ministerio de Defensa y al fiscal general a implementar medidas eficaces para desarticular todas las formas de grupos armados ilegales surgidas después de la desmovilización y a profundizar en el desmantelamiento de las estructuras políticas y económicas de los grupos paramilitares desmovilizados. La alta comisionada alienta al Poder Judicial a proseguir con las investigaciones de servidores públicos y líderes políticos vinculados con grupos paramilitares. Evidentemente que esto no se va a ver favorecido con la extradición de los líderes paramilitares. Esa es una acotación mía. La alta comisionada anima al gobierno y al Congreso a redoblar los esfuerzos para aplicar mecanismos de reparación que sean incluyentes e integrales, abarcando tanto medidas judiciales como administrativas para garantizar de manera efectiva la protección de las víctimas en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. La alta comisionada hace un llamado al gobierno, al Congreso y a la cooperación internacional a fortalecer e incrementar los recursos de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y de la rama judicial. Adicionalmente, la alta comisionada alienta a estas instituciones a adoptar todas las medidas que les permitan responder a los desafíos que presenta la aplicación de la Ley 975 de 2005 y en general la lucha contra la impunidad, en particular los procesos por ejecuciones extrajudiciales y homicidios contra sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Les pregunto si creen que la extradición de los paramilitares ayudará o entorpecerá esta acción. ¿Qué opinan ustedes? Pregunto yo. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió quejas de violaciones del derecho a la vida mediante ejecución extrajudicial. En la mayoría de estos casos, estas ejecuciones presentaron el mismo patrón observado en años anteriores. Se trató de víctimas civiles presentadas como integrantes de grupos guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate. La oficina en Colombia informó sobre varios de estos casos a las autoridades competentes. En Riohacha, La Guajira, miembros del batallón Cartagena fueron presuntamente responsables de la muerte de un campesino que sufría discapacidad mental. El 2 de mayo, en Hato Corozal, Casanare, se registró la muerte de un dirigente comunal en hechos atribuidos a integrantes del batallón contraguerrilla número 65. El 13 de mayo, en Pueblo Bello, Cesar, soldados de la 10ª Brigada fueron presuntamente responsables de la muerte de una persona. El 9 de septiembre, en Orito, Putumayo, integrantes de la Brigada Móvil 13 fueron los presuntos responsables de la muerte de 3 civiles. Se registraron otras violaciones al derecho a la vida cometidas por miembros del ejército. En Buenaventura, el 13 de agosto de 2007, soldados de la Fuerza de Tareas Cisneros fueron presuntamente responsables de haber disparado contra estudiantes a quienes confundieron con guerrilleros. Resultó muerta una niña de 14 años. La oficina en Colombia fue informada de que el 17 de septiembre, en Montelíbano, Córdoba, soldados de la Brigada 11ª dispararon contra 2 campesinos, quienes estaban bajo los efectos del alcohol, falleciendo uno de ellos. 2 soldados de la 9ª Brigada fueron condenados por el homicidio agravado de 6 civiles el 10 de junio en San Vicente del Caguán, Caquetá. La oficina en Colombia recibió quejas sobre ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Policía Nacional, entre ellas la muerte de 3 personas el 25 de mayo en Ipiales, Nariño. El 8 de septiembre, el asesinato de un joven de 22 años en El Carmen, Bolívar, fue presuntamente perpetrado por miembros de la seccional de la Policía Judicial, en un acto con características de limpieza social. En Zulia, norte de Santander, un hombre murió el 3 de julio tras recibir disparos por parte del Escuadrón Móvil de Carabineros, ante una maniobra que consideraron sospechosa. Derecho a la libertad individual y a la seguridad personal. Se conocieron detenciones masivas realizadas por agentes estatales con base en informes de inteligencia o en declaraciones de informantes que no habían sido debidamente corroborados. El 24 de enero, en Aguachica, Cesar, 11 presuntos milicianos del ELN fueron detenidos por miembros de la policía. Se publicaron sus fotos y sus nombres y luego fueron liberados por falta de pruebas. Se registraron casos de detenciones ilegales de defensores de derechos humanos y líderes sociales a quienes se sindicó sin indicios suficientes del delito de rebelión. La oficina en Colombia conoció el caso de la detención de un indígena cancuamo por miembros del ejército el 15 de julio en Valledupar, Cesar, sin que existiera una orden judicial para ello. Vemos que los cultivos ilícitos no han disminuido, al igual que el número de refugiados, ni la violencia. Los vínculos del gobierno con los irregulares son cada vez más notorios.
Parece que la única utilidad de Álvaro Uribe es para conservar los privilegios de ciertas clases en Colombia y de sus amigos de Washington o sus dueños de Washington sobre los pobres y los campesinos y los negros y los indios de Colombia. Desde Valencia, Venezuela, Cristian Van der Dis de www.gratificado.